estos asientos de cierre consisten en colocar en cero, mediante la realización de unas entradas de diario, los saldos de las cuentas nominales. Y como cuentas nominales, saben que tenemos las cuentas de ingresos, costos y gastos. O sea que mediante un proceso de entrada de diario vamos a cerrar, vamos a colocar en cero los balances de las cuentas nominales para fines entonces de que éstas puedan recibir las nuevas informaciones de ingresos, costos y gastos que se produzcan en el nuevo periodo contable. Y para nosotros hacer estos asientos de cierre, por lo regular, la costumbre es utilizar una cuenta de la sección de capital de nuestro catálogo contable que lleva como nombre resumen de ganancias o pérdidas. Resumen de ganancias o pérdidas. Es contra esta cuenta llamada resumen de ganancias o pérdidas que nosotros vamos a registrar todas y cada una de las entradas de diario para fines de cerrar las cuentas nominales. Si una cuenta nominal tiene saldo débito en el libro mayor, entonces vamos a darle un movimiento crédito en la entrada de diario. ¿Contra qué cuenta? Contra la cuenta resumen de ganancias o pérdidas. Por ejemplo, vamos a suponer que hablemos del gasto de sueldo. El gasto de sueldo es una cuenta que es de origen débito. Los gastos son de origen débito y por lo regular siempre se afectan en débito. Entonces, si tenemos el gasto de sueldo, este va a tener un saldo débito en nuestro libro mayor. Por lo tanto, para cerrarlo, tendríamos que darle un movimiento crédito por el mismo balance que tenga la cuenta. Y el movimiento débito, en ese caso, se lo daríamos a la cuenta resumen de ganancias o pérdidas. Por el contrario, si es una cuenta nominal que tiene saldo crédito, como son los ingresos, por ejemplo, que tienen saldo crédito, en ese caso, entonces, para poder esa cuenta que tiene saldo crédito poner su balance en cero, tendríamos que darle un movimiento débito por el total a esa cuenta. Y como contrapartida, en el crédito, utilizaríamos entonces la cuenta de resumen de ganancias o pérdidas. Esa es la temática básica de los asientos de cierre. Hacer un movimiento en cada una de las cuentas contables nominales, un movimiento contrario al saldo que tenga la cuenta contra la partida resumen de ganancias o pérdidas, que como les dije es una cuenta del capital. Por lo regular, dependiendo del tipo de empresa, vamos a tener que hacer tres tipos de asientos de cierre. En primer lugar, tenemos el cierre de las cuentas nominales, ingresos, costos y gastos. En segundo lugar, si la empresa maneja el método de inventario periódico, que es el que nosotros hemos estado manejando durante el desarrollo de toda esta clase, que es en el cual, en el momento que debitamos una cuenta del grupo 5 del costo compra de mercancía y asimismo para los descuentos y las devoluciones, este es el método periódico. Entonces tenemos que cerrar el inventario inicial en caso de que tengamos inventario inicial y tenemos que aperturar el inventario final. Todo esto contra la cuenta de resumen de ganancias o pérdidas también. Y por último, entonces vamos a cerrar lo que sería la cuenta de resumen de ganancias o pérdidas contra la cuenta resultado del periodo. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que podamos entender esto de una manera más visual. Voy a pasar ahora a una hoja de Excel. Por ejemplo, aquí tengo una hoja de Excel, el ciclo contable para una empresa. Tenemos el diario ya realizado. Aquí tenemos en pantalla lo que sería el libro mayor con los saldos de cada una de las cuentas. Aquí entonces tenemos lo que sería nuestro balance de comprobación ajustado, en base al cual se prepararon los estados financieros, específicamente el estado de costo de ventas, el estado de resultados, el cual cerró con un beneficio de 223,000 pesos, y también el estado de situación financiera de esta empresa, el cual cerró con un total de activos y de pasivos y capital de 1.200.000
96.000 pesos. Y en base a estos estados, entonces, en base a esta cantidad, vamos a hacer los asientos de cierre. Los asientos de cierre se registran en el diario general. Repito, los asientos de cierre lo realizamos en el diario general y lo hacemos en base a las cuentas nominales, en primer lugar. Dígase las cuentas de ingresos, costos y gastos. Sabemos que estas cuentas de ingresos, costos y gastos están presentes en lo que es el libro mayor y también, obviamente, en lo que es nuestro balance de comprobación. Vamos a tomar, para que sea más rápido visiblemente, los datos de nuestro balance de comprobación. Por ejemplo, esta cuenta de ingresos por venta de mercancías tiene saldo crédito. Ingresos por venta de mercancías tiene saldo crédito. ¿Qué haríamos en este caso? Entonces, vamos a afectar esa cuenta de ingresos por venta de mercancía con un movimiento débito. Esa cuenta es la 41101. Ingreso por ventas de mercancía. La cual vimos que en el balance de comprobación ajustado tiene saldo crédito de 1.600.000. Por lo tanto, en nuestro asiento de cierre tenemos que darle un movimiento contrario para llevar su balance a cero, que sería un movimiento débito de 1.600.000. En el mayor, en el balance de comprobación está crédito, en mi balance, en mi asiento de cierre lo pongo débito para llevar el balance a cero. Luego de esto tenemos las dos cuentas de costo, compra de mercancía y fletes. En el caso de compra de mercancías, en el balance de comprobación ajustada, este tiene un saldo débito de 900.000. Por lo tanto, en el asiento de cierre lo tengo que poner del lado contrario, del lado crédito, por valor de 900.000. Y flete, en el balance de comprobación, tiene un saldo crédito de 15.000. Perdón, aquí, si compra mercancías, 900.000. Tenemos entonces aquí descuento. Ah, bueno, teníamos flete también, que no lo puse. Vamos a agregarlo aquí. Tenemos flete. Lo que me falta sería descuentos y devoluciones. Descuentos y devoluciones, ¿verdad? Entonces tenemos flete, que en el balance de comprobación tiene saldo débito de 20.000. Aquí lo ponemos crédito de 20.000 y descuentos y devoluciones que en el balance de comprobación tienen saldo crédito de 15.000. Por lo tanto, aquí lo vamos a poner saldo débito de 15.000. Siempre un movimiento contrario al cual está registrado en el balance de comprobación. Ya tenemos las cuentas de costo. Ahora vamos con las cuentas de gasto también, donde tenemos en primer lugar los sueldos, los cuales en el balance de comprobación ajustado tienen saldo débito de 200.000. Por lo tanto, en el asiento de cierre lo pongo saldo crédito de 200.000. Luego de los sueldos tenemos lo que sería el alquiler y la electricidad. Los cuales en el balance de comprobación tienen saldo débito de 70.000 y 38.000, y respectivamente lo vamos a poner en nuestro asiento de diario del lado crédito, 70.000 y 38.000. Luego de esto tenemos telecomunicaciones y publicidad y mercadeo.
Esta es la cuenta, según balance de comprobación, 61203, no, 62101, las cuales tienen en el balance de comprobación ajustado saldo débito de 19.000 y 90.000 respectivamente, los cuales vamos a poner del lado crédito, 19.000 y 90.000. Y por último tenemos aquí la cuenta 63102, que es depreciación activos fijos, con un saldo débito de 5.000. Cual tiene en el balance de comprobación saldo débito de 5.000, por lo tanto en el mayor vamos a colocar saldo crédito de 15.000. Entonces ya hemos pasado todos los movimientos de nuestras cuentas nominales a nuestra entrada de diario. Las cuentas que tenían saldo crédito las pusimos del lado débito, y las cuentas que tenían saldo débito entonces la pusimos del lado crédito. Y ahora entonces pasa lo siguiente, que la entrada está descuadrada. Del lado débito, por ejemplo, tenemos 1.615.000, mientras que del lado crédito tenemos 1.342.000. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces para cuadrar la entrada? Vamos a utilizar nuestra cuenta de resumen de ganancias o pérdidas, ya que dijimos que los asientos de cierre se realizan contra esta entrada, contra esta cuenta. Resumen de ganancias o pérdidas. Según el catálogo, vamos a ver en el mayor, es la cuenta 30004. Entonces, ¿qué vamos a hacer siempre? Vamos a establecer la diferencia entre ambas columnas y vamos a colocar la diferencia en el lado que sea menor. En este caso tenemos 1.615.000 del lado débito y 1.342.000 del lado crédito. Establecemos la diferencia y la diferencia es de 273.000, los cuales en este caso vamos a colocar del lado crédito para de esta manera entonces balancear nuestra entrada. Ahora tenemos del lado débito 1.615.000 y tenemos del lado crédito 1.615.000. Y con esta entrada entonces habremos cerrado lo que es el balance de nuestras cuentas nominales. Como ustedes saben, toda entrada de diario debe ser pasada a lo que es luego el libro mayor, y es lo que vamos a hacer justamente ahora, el pase al libro mayor. Ingreso por ventas de mercancías, por ejemplo, vamos a buscarla aquí en nuestro libro mayor. Ingreso por venta de mercancías, tenía saldo crédito de 1.600.000, entonces vamos a agregar el movimiento débito que le dimos en el asiento de cierre. Ahora la cuenta está balanceada de ambos lados, por lo tanto el balance final de la cuenta es 0. Luego de esto, entonces tenemos en nuestra entrada compra de mercancías, la cual tenía un balance débito de 900.000, le dimos un movimiento crédito de 900.000, eso hace entonces que la cuenta quede en 0. Tenemos flete, a cual le dimos un movimiento crédito de 20.000, eso hace entonces que el balance de la cuenta también sea igual a 0. Y tenemos descuentos y devoluciones, a la cual le dimos un movimiento débito de 15.000 porque tenía saldo crédito. Y eso hace entonces también que el balance de la cuenta sea igual a 0. Seguimos ahora con lo que son las cuentas de gasto, donde teníamos los sueldos, a los cuales le dimos un movimiento crédito de 200.000, cierra en 0. Luego el alquiler, al cual le dimos un movimiento crédito de 70.000, cierra en 0.
Luego de ahí tenemos la electricidad, a la cual le dimos un movimiento crédito de 38.000. Cierra en cero. Luego de ahí tenemos las telecomunicaciones, a la cual le dimos un movimiento crédito de 19.000. Cierra en cero. Luego de ahí tenemos publicidad y mercadeo, a la cual le dimos un movimiento crédito de 90.000. Cierra en cero también. Y luego de ahí entonces tenemos depreciación de activos fijos, a la cual le dimos un movimiento crédito de 5.000 para que cierre en cero también. Y la última cuenta que afectamos en esta entrada de diario fue la cuenta de resumen de ganancias o pérdidas con un movimiento crédito de 273.000. Vamos a buscar esta cuenta que está aquí arriba y vamos a poner el movimiento crédito de 273.000. Y ahí hemos pasado entonces la entrada de lo que son los movimientos de los asientos de cierre de las cuentas nominales. Recordándole que si una cuenta tiene saldo débito en el libro mayor, entonces en el libro mayor de balance de comprobación la colocamos del lado crédito en el asiento de cierre. Mientras que si tiene saldo crédito en el libro mayor y en el balance de comprobación, entonces la colocaremos del lado débito del asiento de cierre. Al final vamos a tener una diferencia entre las columnas. Sacamos la diferencia y la colocamos del lado que sea menor para fines entonces de cuadrar nuestra entrada de cierre. Como vimos también, esta empresa utiliza el método periódico para el registro de las operaciones de inventario. Por lo tanto, ahora tendríamos que abrir el inventario, tendríamos que cerrar el inventario inicial y tendríamos que abrir el inventario final. Esta empresa, este inventario inicial, que es el que viene del periodo anterior, decía que era 300.000, mientras que el inventario final del periodo era entonces de 250.000. Entonces vamos a hacer los siguientes para poder colocar el inventario final de manera correcta. Tenemos inventario de mercancía, que es la cuenta 11301, que tiene saldo débito de 300.000, que es el inventario inicial, o sea, el inventario que viene del periodo contable anterior. Vamos entonces a hacer ahora una entrada de diario contra esta misma cuenta de resumen de ganancias o pérdidas, donde le vamos a dar entonces a la misma un movimiento débito de 300.000, y a la cuenta de inventario en el mayor entonces le vamos a dar un movimiento crédito por 300.000 porque tiene balance débito. Entonces para cerrarla le vamos a dar un movimiento crédito. Movimiento crédito de 300.000 contra la cuenta de resumen de ganancias o pérdidas en débito para cerrar el inventario del periodo. Cuando pasamos esta entrada al libro mayor, entonces resumen de ganancias o pérdidas recibe un movimiento débito de 300.000, mientras que el inventario de mercancías recibe un movimiento crédito de 300.000 y momentáneamente entonces ahí queda en cero. Ya con el inventario de mercancías en cero, entonces ahora hacemos una entrada para colocar entonces lo que es el inventario final, el cual nos decía una nota informativa que fue la que se utilizó para la preparación del estado de costo de venta y los estados financieros, que según conteo físico el costo del inventario final del periodo era de 250.000. Entonces ahora vamos a hacer una entrada para colocar el inventario de mercancías en 250.000. En este caso entonces a la cuenta de inventario de mercancías le vamos a dar un movimiento débito
por 250.000, porque los inventarios son activos, los activos son de origen débito, y como estamos creando el inventario final, estamos registrando un activo, por eso le damos un débito de 250.000, que es el monto que nos da la nota del inventario final, y como contrapartida, entonces utilizamos la cuenta de resumen de ganancias o pérdidas por 250.000. Y esta entrada es para aperturar el inventario final de mercancías. Vamos a pasar entonces esta entrada al mayor. Tenemos que inventario de mercancías recibió entonces un débito de 250.000. Fíjense ahora que el balance de la cuenta en el mayor entonces es de 250.000, y entonces resumen de ganancias o pérdidas recibió un movimiento crédito de 250.000. Y ahora hemos entonces cerrado el inventario de mercancías y hemos el inventario inicial de mercancías, y hemos entonces colocado el valor del inventario final de mercancías. Esta entrada de ajustes de inventarios es únicamente obligatoria en empresas que utilicen el método periódico para el registro de operaciones de inventario. En empresas que utilizan el método perpetuo de operaciones de inventario, entonces este ajuste de los inventarios no es necesario, porque en el método perpetuo los balances de inventario siempre se mantienen actualizados, no necesitan actualización manual. Por lo tanto, en ese método no es necesario. En el método periódico, donde sí los inventarios requieren una actualización manual en la contabilidad, entonces sí tenemos que hacer este asiento para el cierre del inventario inicial en caso de que exista, o la apertura del inventario final de mercancías. Ya por último, tenemos la siguiente situación. En nuestro mayor tenemos entonces que hemos realizado los asientos de cierre, nuestro diario, y luego pasado al mayor para cerrar y también para abrir lo que sería, ¿verdad?, cerrar el inventario inicial y abrir lo que sería el inventario final. Entonces, la cuenta de resumen de ganancias o pérdidas está abierta con un balance y tenemos que cerrarla también. Fíjense que la cuenta está abierta con un balance de 223.000 pesos del lado crédito. Resumen de ganancias o pérdidas, luego de los movimientos que hemos hecho, tiene un balance crédito de 223.000 pesos. Y este balance crédito hay que cerrarlo también. Ahora, miren lo siguiente, que es la parte quizás más importante de esto aquí. Si nosotros nos vamos a nuestro estado de resultados de esta empresa, fíjense que el beneficio del periodo era de 223.000 pesos. Este fue el beneficio que arrojó esta empresa en su estado de resultados. 223.000 pesos, que es exactamente el mismo balance que tenemos en nuestra cuenta de resumen de ganancias o pérdidas luego de hacer los asientos de cierre de las cuentas nominales y del ajuste de los inventarios. 223.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de la realización de todos los asientos de cierre, el balance que yo tenga en mi cuenta de resumen de ganancias o pérdidas antes de cerrarla siempre tendrá que ser igual a lo que me presente el estado de resultados del periodo como la ganancia o la pérdida del periodo. Si es una ganancia, estará del lado crédito, porque una ganancia es un exceso de los ingresos sobre los costos y los gastos. Y como los ingresos son crédito, entonces una ganancia también es crédito. Por eso la diferencia me queda aquí del lado crédito. 223.000 del lado crédito, que es el mismo resultado que tengo en mi estado de resultado. Por el contrario, si fuera una pérdida en el periodo, entonces el resultado del periodo, según el estado de resultado, lo fuera a tener del lado débito. Porque si hay una pérdida, quiere decir que los costos y los gastos son superiores a los ingresos, y los costos y los gastos son débito.
Por lo tanto, la pérdida quedaría del lado débito. Ahora, sea una ganancia o sea una pérdida, luego de hacer todos los asientos de cierre, el balance que tenga la cuenta de resumen de ganancias o pérdidas antes de cerrarse a ella misma, tiene que ser igual al resultado del periodo que me muestre mi estado de resultados. Si esto no es así, entonces he cometido un error, he pasado algo por alto y tengo que revisar. Pero siempre el monto antes del cierre de la cuenta de resumen de ganancias o pérdidas tiene que ser igual al resultado que me muestre mi estado de resultados para el periodo. Ya por último, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a transferir ese resumen de ganancias o pérdidas, ese valor de 223,000, lo vamos a pasar a la cuenta de beneficio del periodo, beneficio o pérdida del periodo, que es donde tiene que quedar. Esta cuenta tiene saldo crédito de 223,000, entonces vamos en el mayor a darle en una entrada de diario un movimiento débito de 223,000 y vamos entonces a darle el movimiento crédito a la cuenta beneficio o pérdida del periodo por un valor de 223,000. Una vez hemos hecho esta entrada, la pasamos al mayor, entonces resumen de ganancias o pérdidas, recibe un movimiento débito de 223,000, lo cual hace que su balance quede en cero y beneficio o pérdida del periodo recibe un movimiento crédito de 223,000, que es el resultado de la ganancia del periodo. Y ahí entonces hemos concluido ya de hacer el cierre del periodo contable y estaríamos listos para realizar las operaciones del nuevo periodo contable. Ya las cuentas nominales están en cero, ya los inventarios, en el caso de esta empresa que maneja inventario con el método periódico, están actualizados y ya el beneficio o pérdida del periodo fue transferido a su cuenta correspondiente. Ya pudiéramos empezar a registrar entonces las operaciones del nuevo periodo contable. Y hasta aquí la explicación sobre los asientos de cierre.